A mediados del siglo XVI, en Paraguay, los españoles buscaban el modo de conquistar a los aborígenes, y la manera que encontraron fue a través de la alianza. Se aliaron con los guaraníes en contra de sus enemigos, y a cambio, ellos les pagaron tributo y los incorporaron a sus familias como líderes y dueños del harén. En 1545, algunos conquistadores tenían 5 o 6 mujeres para sí. Los más poderosos llegaban a tener 70 mujeres en su harén. Cuando llegan los españoles y conocen a las guaraníes, parece ser que les produjeron una impresión particular y de hecho ocuparon el lugar de los jefes tribales, asesinándolos, y se quedaron con estos harenes porque los guaraníes vivían también en un sistema poligámico, de manera que, claro, en nombre de las escrituras y en nombre de esta guerra contra el moro, terminaron viviendo en el noreste argentino de la misma forma que lo hacían los moros en España. Es decir, cada jefe vivía con 40, 50, 60 mujeres. Los europeos recibieron mujeres y alimentos. Las numerosas concubinas y esposas era la forma que tenían de cobrarse el tributo. En el mundo andino prehispánico peruano, concretamente en los incas al final, pero antes también, existe una práctica de intercambio de mujeres. El intercambio de mujeres funciona como una suerte de ampliación de las redes de parentesco. Yo me caso con una mujer de mi nuevo aliado y le doy una mujer para que él se case y nos volvemos parientes, y recién al volvernos parientes podemos iniciar relaciones económicas o políticas de dependencia o no. Una será de dependencia, la otra de dominación. Cuando llegan los españoles, la gente andina les ofrece mujeres en ese sentido, pero los otros lo entienden como, qué bueno, ¿no? Entonces procedamos y se inicia el mestizaje. Yo no sé si hubiera sido distinta la historia, no sé hasta qué punto hubiera sido menos cruel el proceso de conquista, pero uno puede llegar a imaginar que tal vez, si estos españoles hubiesen tenido mujeres a bordo de los barcos, tal vez el componente de violencia con el que se desató la conquista hubiera sido menor. Es una hipótesis. Traiciones, conspiraciones. Desde el comienzo de la conquista, la historia de Latinoamérica también se escribió por su lado oscuro. Yo no solamente creo que los latinos estamos unidos por la historia, sino que estamos unidos por el futuro. Porque inevitablemente tenemos un destino en común, y Latinoamérica se va a convertir en un gran país que tiene diferencias que lo va a hacer cada vez más rico como continente. Diferencias culturales y diferencias de recursos que van a hacer que nosotros podamos ser realmente en el futuro el continente con más posibilidades de crecer y de ayudar. Desde los gobiernos liberales de Ecuador, el ascenso de la aristocracia cafetalera en Costa Rica, hasta el supuesto fraude de Colombia en 1970 que dio origen al grupo guerrillero M-19, la política del fraude electoral durante los siglos XIX y XX en América Latina ha sido una constante. En 1988, los mexicanos tuvimos la elección en la que se cayó el sistema, la crisis política más importante desde la Revolución Mexicana y también uno de los sucesos más vergonzosos de nuestra historia reciente. Es la primera vez en la que el electorado mexicano, en nuestra historia contemporánea, se vuelca para votar, hacer un esfuerzo enorme para votar en contra del PRI. Y aparentemente lo logra, se comete el fraude, y ese es uno de los, yo considero que esta es una de las grandes manchas que pesan sobre el sistema electoral mexicano. En las elecciones presidenciales de 1988, el candidato opositor de centro-izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, iba ganando el recuento parcial de votos al candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, hasta que el ministro del Interior anunció que se había caído el sistema de computación encargado del recuento. Cuando se restauró, el resultado era otro.
Y entonces cuando se levanta el sistema nuevamente, resulta que había ganado Carlos Salinas de Gortari. Y el pueblo mexicano tuvo la convicción de que su voto había sido burlado. Estábamos convencidos de que él iba a ganar y había un movimiento también fuerte alrededor de él. Sin embargo, yo creo que cuando él le cometen el fraude, la gente quería luchar, pero él decide que no lo alienta, no lo promueve. 6 años después, el PRI perdería su primera elección desde 1929. Era el fin de una dinastía. En el siglo XVI, otra dinastía llegaba a su fin. Con la captura del Inca Atahualpa por Francisco Pizarro, terminaba el Imperio Inca, el estado prehispánico más extenso de América. El primer encuentro entre el español y el nativo fue dramático. Cuando Pizarro se encuentra con Atahualpa, cuando los españoles se encuentran con Atahualpa en la plaza de Cajamarca, a Atahualpa le hacen algo que se llama la ceremonia del requerimiento. Una especie de requerimiento, se le lee un texto en el cual se le dice que se someta a las leyes católicas y al rey de España. Cuentan los cronistas que el sacerdote que acompañaba a Pizarro le entregó a Atahualpa una Biblia diciéndole que ahí estaba la palabra de Dios. El concepto palabra tiene en la cultura incaica una clara connotación sonora, por lo que Atahualpa acercó el libro a su oído y al no escuchar nada, lo arrojó al piso. Fue la señal para atacar. La artillería escondida alrededor de la plaza comenzó a disparar sus armas de fuego y provocó el pánico entre los indígenas. Murieron alrededor de 2000 aborígenes. El Inca fue capturado, sus riquezas saqueadas y su mujer entregada a los españoles. Estuvo 8 meses prisionero. Al principio demostró una gran depresión, pero pronto se fue recuperando dando signos de una gran inteligencia. Aprendió a hablar español y pronto le ganaba a sus captores al ajedrez. Atahualpa intentó pagar su libertad. Prometió llenar de oro y plata un cuarto completo hasta donde alcanzara su mano extendida. Fue el rescate más alto de la historia. Aquí había culturas muy importantes, civilizaciones importantísimas, que no solo se miden por las pirámides o las grandes construcciones, sino porque fueron capaces de creer, por ejemplo, y de seguir creyendo que la palabra es sagrada, lo que explica algunas de las más tempranas derrotas de los indígenas frente a los invasores europeos. Europa había dejado de creer en la palabra hacía mucho. Y entonces cuando, por ejemplo, Pizarro le dice a Atahualpa que si llena 2 habitaciones de plata y una de oro lo va a liberar después de haberlo apresado, Atahualpa le cree. Yo creo que Atahualpa iba a ser ajusticiado de todas maneras, llenara los cuartos de oro y plata o no. El problema era decidir cuándo y de qué manera. Atahualpa no iba a aceptar la dominación española fácilmente, entonces iba a ser una negociación constante. Les era más rentable ajusticiarlo que tenerlo con ellos. Atahualpa cumplió al pie de la letra con su parte. Hizo traer de todos los rincones del imperio joyas que los españoles transformaron en lingotes, acumulando un total de 24 toneladas de oro y plata. Los que no cumplieron fueron sus captores. Lo estrangularon el 26 de julio de 1533, acusándolo de conspirar contra los españoles. Cada año, los cuartos del rescate son visitados por más de 50.000 turistas.